corazón de la selva se escucha un rugido que emerge con la fuerza del bienestar y la esperanza. Desde la tierra del Jade se yergue un jaguar que se transforma en el Tren Maya. Un coloso, moderno, ágil y rápido, que a su paso transporta al futuro y promueve el desarrollo de todo el sureste del país. La travesía que hoy comienza recorre los 473 kilómetros que existen entre las ciudades de Campeche y Cancún en esta primera etapa del Tren Maya, y con las 14 estaciones que conmemoran la magia enigmática del sureste mexicano. El viaje del Tren Maya inicia en Campeche, la ciudad amurallada, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde podrás caminar por sus 8 baluartes y los fuertes de San Miguel y San José el Alto, además de recorrer el camino entre la Puerta de Tierra y la Puerta de Mar. En Tenabo tendrás la oportunidad de visitar talleres artesanales donde se tejen hamacas, huipiles, blusas, camisas y ternos, y de explorar la zona arqueológica de Canquí. Por estas vías llegarás a Eselchacán, poblado fundado en el siglo XVI, donde los franciscanos dejaron su legado en el convento y templo de San Francisco de Asís. Entre tapetes de fibras de nequén y un ojo de agua cristalina, Calquiní es un pueblo campechano que espera con todas sus bondades a los viajeros del Tren Maya. A bordo de los confortables y seguros vagones, admirarás los bellos sembradíos de maíz y chile habanero, que envuelven a Maxcanú, hermoso poblado desde el cual podrás trasladarte a las zonas arqueológicas de Oxquintoc, Uxmal y otras más. En Umal se encuentra el monumental exconvento y parroquia de San Francisco de Asís. La estación del tren es el punto de partida para conocer manglares y canales naturales que existen a su alrededor. A través de este moderno y eficiente transporte, te acercarás a la impresionante capital yucateca, donde se conjuga la modernidad con un rico pasado histórico. Es el centro económico y cultural del sur de México, llamado también la Ciudad Blanca por la vestimenta típica de sus pobladores y el revestimiento de cal de sus construcciones. Su buena cocina tiene la virtud de satisfacer cualquier paladar. El viaje en tren te da la oportunidad de admirar y disfrutar los paisajes de la zona enequenera de Texcoco, donde también disfrutarás de iglesias, cenotes y ciudades prehispánicas. Izamal, pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas, por el sincretismo entre lo maya, lo colonial y lo contemporáneo, representado por el exconvento de San Antonio de Padua y múltiples vestigios arqueológicos prehispánicos de la región. No podía faltar la estación ferroviaria en Chichén Itzá, considerada una de las ciudades más importantes de la cultura maya, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El castillo es su construcción más emblemática, ya que por su posición y orientación, con relación al sol y la luna, permitía a los antiguos mayas calendarizar sus festividades religiosas. A partir de este lugar, tendrás la oportunidad de experimentar el turismo comunitario al convivir con pobladores de la región. El Jaguar de Hierro hace un alto en Valladolid, pueblo mágico de aires coloniales rodeado de cenotes y lugares llenos de vegetación y colonias de aves. Merece una visita especial a la zona arqueológica de Ecpalán, por su concentración de monumentos y su sorprendente recinto amurallado. El Tren Maya, en sus diversas corridas del día, te lleva a la localidad de Nuevo Escano, un lugar en medio de la selva con múltiples bondades naturales. Leona Vicario está rodeada de selva, donde podrás zambullirte en sus cenotes y convivir con las comunidades mayas. En Cancún, el Tren Maya conecta al viajero con el destino de playa más importante y cosmopolita de México. Desde aquí, tendrás a tu alcance una zona hotelera de clase mundial, pueblos mágicos, áreas naturales, zonas arqueológicas y parques acuáticos. Cancún tiene todo para ti. El Tren Maya es una realidad, no solo acorta distancias, sino que abre puertas a nuevas experiencias, al promover el intercambio cultural y económico del sureste mexicano. Es un moderno SACB que conecta la naturaleza, las comunidades, pero sobre todo los corazones de turistas y locales. Bienvenidos a este viaje extraordinario. Súbete al Tren Maya.
¿Cómo ven que por este día no haya preguntas y respuestas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Que sí? Bueno, pues vamos, empezamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Pues bien, acaba hace un momento de mencionar paren el reloj y registren este día. Pero también recuerdo que hace algunos años, en plena pandemia, le preguntaba cómo blindar la economía, cómo blindar el peso, precisamente en un tiempo en el que había caída de los precios del petróleo, había una pandemia que estaba causando pues estragos, no solamente en México, sino en el mundo. Y usted respondió que era echar a andar las obras, trabajar, era pues sacar ahorita lo que ya es una realidad, lo que es el Tren Maya, lo que es el aeropuerto, lo que es caminos, puentes. Hoy estamos aquí viendo un Tren Maya en el que va a dejar empleos, va a dejar un sureste conectado. Mi pregunta es, ¿cómo se visualiza de aquí pues a 20 años esta obra? ¿Cómo visualiza usted el rescate del sistema ferroviario? Hace un momento bromeábamos que era conectar el sureste con el norte, pero usted está conectando a México. ¿Cómo visualiza esta obra? Bueno, yo pienso que el sureste tiene, antes que nada, su gran patrimonio cultural. Creo que no hay, y ojalá y se pudiese propiciar un debate sobre este tema, porque nos humillaron mucho, nos ningunearon por siglos y nos quitaron, no del todo, nuestro orgullo por la grandeza cultural de México. Se llegó a decir que éramos bárbaros, que nos trajeron la civilización, y eso se aceptó. Fue tan intensa esa campaña que se negaba el origen de nuestro pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, sus culturas. Y esto se hizo porque siempre el que conquista, el que invade, el que se impone, tiene que negar la cultura de el sometido. Venimos a hacerles el favor de civilizarles. Así que no se quejen si nos llevamos el oro y si los convertimos en esclavos, porque les traemos la civilización. Lo que estamos ahora impulsando es el que tomemos en cuenta lo que somos, de dónde venimos, nuestra idiosincrasia actual,
y exaltar la grandeza cultural de México. Decía yo, vamos a debatir en qué lugar del mundo hay una región como la gran nación maya. ¿Dónde? Con sitios arqueológicos, con pinturas, con arte de 300, 500 años antes de la era cristiana. Es cosa de ir a Calakmul, aquí en Campeche, van a ver los murales de 300 años antes de Cristo, en el pleno auge de la cultura griega, en el auge de los filósofos griegos, de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Entonces, ya aquí había ese desarrollo cultural, artístico. Entonces, eso es lo que significa hacer esta obra, es comunicar a las antiguas ciudades mayas. Pero, por si fuese poco, en donde hay la flora, la fauna nativa que se tiene en esta región, pues solo la Amazona, nada más. Y en especies nativas hay algo único, excepcional en toda esta región, que no se conoce. Y agréguenle las playas del Golfo, del Caribe, y la fraternidad, hospitalidad, la nobleza del pueblo, pues es un paraíso. Eso es lo más importante. Tenemos mucho que ofrecer al mundo. Y la idea, porque me preguntas cómo veo hacia adelante, es que podamos tener ingresos y empleos en toda esta región con la actividad turística, ecológica, cultural. Eso es lo que veo. Hacia las nuevas generaciones, me hablabas de 20 años, ¿sí? 20, 30, 40 años. Porque ¿qué otros recursos tiene el sureste? Recursos naturales. Pues el petróleo, pero es un recurso no renovable. Todavía de aquí del sureste se extraen como el 70%, 80% de todo el petróleo que se produce en México, pero ya no es lo que aportaba Cantarell hace 20 años, 2 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora, por una explotación irracional, descuidada en los tiempos de la corrupción, pues aporta 150,000 barriles, de 2 millones de barriles diarios. Y hacia adelante, pues tenemos que cuidar el petróleo y ya no se puede estar pensando que en el mediano, largo plazo el petróleo va a ser palanca
para el desarrollo, como todavía lo es, pero eso va a llegar a un límite y tenemos que estar pensando en las nuevas generaciones. Otro recurso importante del sureste es el agua. En nuestro país tenemos una crisis en algunas regiones por falta de agua y el 70% del agua subterránea, superficial, está en el sureste, 70%. Ese es otro recurso. Pero yo veo hacia adelante, en 20 años, veo como punta de lanza del desarrollo, que no del crecimiento, sino del desarrollo, que es mucho más que el crecimiento, veo el turismo para el sureste. Recuerden que hay países que viven de eso o que tienen ingresos importantes por el desarrollo del turismo. Por eso esta obra va a ayudar mucho. Además, tenemos la experiencia de Cancún. ¿Cuándo inicia Cancún? A principios de los años 70 del siglo pasado. Tiene 50 años. No era nada, era pura arena, polvo blanco. Se inició el proyecto, se empezaron a construir los hoteles y en 50 años de todo el sureste, y me atrevería a decir de todo México, es la región con más crecimiento económico, al grado que todos los del sureste se protegieron en la época de más crisis económica y de bienestar, trasladándose a buscarse la vida a Cancún. Cancún llegan o aterrizan y salen, despegan de Cancún 550 aviones diarios de todo el mundo. Por eso también se pensó, ya se inauguró el aeropuerto de Tulum, que es bellísimo, es uno de los aeropuertos más bellos del mundo, porque es un aeropuerto que está en la selva, con un mar de selva, de árboles, y esto va a ayudar mucho a que no se sature más el aeropuerto de Cancún, porque ya había problemas para la aviación privada, ya no se podía llegar determinados días a Cancún por la saturación. Ahora Tulum pues tiene mucho potencial para eso. Entonces es el turismo, y yo invito pues a todos los que nos están viendo que vayan pensando. Vamos a procurar que no sean excesivos los costos, porque sí es importante el turista extranjero, desde luego que hay que atenderlo bien, porque el turismo es una actividad que genera riqueza, pero tiene la ventaja que distribuye esa riqueza, porque no es nada más el turista, sino de eso viven
los hoteleros, restauranteros, trabajadores, muchos trabajadores, el transporte, desde luego el comercio, profesionales del turismo. Entonces, sí, que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional. Y vamos a procurar que no haya costos elevados. Ya quedamos con el general Águila de que el pasaje en el tren va a estar siempre, aunque sea poquito, porque es bendito, siempre abajo del autobús, para los mexicanos, para los campechanos, tabasqueños, sonorenses, guerrerenses, los que quieran venir. Y se van también a ir preparando paquetes. Todo esto ya lo están haciendo porque el tren, pero son los aeropuertos. Son los hoteles. O sea, es venir a Campeche y ir a Esna, a la zona arqueológica de Esna. ¿No tienes Esna? Fíjense esta belleza. Media hora. Ah, no, en Esna hay estación. Sí. Yo estaba pensando salir de aquí. Bueno, también pueden salir de aquí, ¿sí? Pero van a ver, llegan a Campeche, que esta es una de las ciudades más bellas, si no es que la más bella de México. No quiero generar celos ni sentimientos, herir susceptibilidades, pero es bellísima Campeche, la ciudad amurallada. Entonces, pero en Esna hay una estación y miren lo que van a ver en Esna, no sé si pero ahí en Esna hay un hotel que se está construyendo, que va a estar pues en 2 o 3 meses. Miren eso. Guardadas las proporciones, pero lo tengo que hacer porque es mi trabajo. Es como ir a Egipto. Mejor. Bueno, ya me ayudaron. De México. Sí, porque es desierto y acá es el paraíso. Entonces, pero aquí, no sé, 1,000 metros, 2,000 metros, 3,000 metros, hay un hotel, todo de la empresa que se llama Olmeca Maya Mexica, así se llama la empresa, que va a manejar todo. ¿Cómo van a llegar? Pues por carretera, pero también ya va a volar Mexicana, que es de la misma empresa. Van a haber paquetes para que las familias puedan con tiempo
hacer sus reservaciones, comprar sus boletos de tren, reservar en hoteles, venir a disfrutar esto, que es el paraíso, que tiene muchas cosas importantes. Finalmente, señor presidente, por mi parte, estamos ya a 10 meses precisamente de finalizar su gestión. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué le diría al pueblo de México? O sea, ¿le está cumpliendo, le está haciendo justicia al sureste? ¿Se le reivindicó? ¿Se le hizo justicia? Sería todo. Muchas gracias. Es que es mucho pueblo el nuestro. Se puede escribir la historia, el ensayo, los versos más bellos sobre el pueblo de México. Eso es lo más importante de todo. Ayer estuve, porque estamos ampliando Bosque Chapultepec con una nueva sección, son 800 hectáreas. También trabajadores de la construcción. Ahí me tomé una foto con ellos, a ver si no tienen la foto. Felices, de veras. No es fácil encontrar un pueblo, digo, no es chauvinismo, no me gusta lo otro, lo opuesto, decir malinchismo, pero sí había esa tendencia al menosprecio, al ninguneo. Se burlaban de los mexicanos y siempre los de otros países hermanos eran mejores que nosotros. No. Por eso decimos, a ver, ¿en dónde hacen un tren? ¿Así? Cuando hacen una obra en muy poco tiempo en otros países, ponen la obra en las redes y qué barbaridad, ¿no? Qué obras, cómo lo hicieron en tan poco tiempo. Pues es que aquí sí podemos, y eso es lo que se está demostrando. Miren, eso fue ayer. Miren la cara, mira esta compañera. Su casco azul, digo rosa. Eso es. Pero aquí, en toda la obra, lo mismo. Ahí les estuve diciendo, les decía yo, aquí donde no nos ven los de las empresas constructoras, ahora hay menos desempleo en México y hacen falta fierreros y soldadores y todo, que no les vayan a pagar tampoco, porque si no, váyanse allá al Tren Maya, ya pagan más. Entonces estaba yo ahí de subversivo, pero esto es lo más importante.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Soy Claudia Ferriño, de Ferriño Noticias y Meta Rocks. Vengo desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, cuna de don Venustiano Carranza. Hoy vengo, primero que nada, a agradecerle en nombre de todos los mexicanos por mostrarnos que las cosas se pueden hacer posibles y que nuestro país tiene todo para ser potencia y para darle una vida digna a todos los ciudadanos. Mi pregunta va con este contexto. Del año 2014 al 2017 fui una mamá cuidadora de una niña con parálisis cerebral severa. Me enfrenté a un gobierno y a una sociedad en su mayoría apáticos y que no les interesaba a la gente con discapacidad porque para el político y para el servidor público no representan un voto. Te haces parte de un mundo invisible en donde no te sientes parte de un México. Y hoy, 2023, esos más de 1.300.000 beneficiados con el programa de bienestar para las personas con discapacidad, le damos las gracias por hacernos visible, por hacer un gobierno incluyente, que no se trata nada más de cambiar una letra o una palabra, sino de hacer un país con oportunidades para todos, de movilidad, de educación, de salud. Hoy le quiero dar las gracias por apoyar fundaciones tan loables como lo son Teletón, que le dan oportunidad a nuestros niños con discapacidad de tener calidad de vida el tiempo que Dios nos los preste. Mi hija trascendió en 2017 y me enseñó que México es capaz de darlo todo. Yo soy una mujer enamorada de su país y con la firme convicción que con dirigentes con un corazón que no les quepa en el pecho, como lo es usted, México puede ser una potencia y va a ser una potencia, como hoy lo estamos viviendo en esta inauguración del tren. Mi pregunta va, ¿qué nos ofrece el Tren Maya? ¿Qué programas e implementaciones se hicieron en este proyecto para que sea un sistema de movilidad con acceso universal para todos? Bueno, pues te agradezco mucho tus palabras y qué bien que participas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Para los que nos están viendo, escuchando, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, nació Venustiano Carranza, que fue un revolucionario que se opuso a el golpe militar, a la canallada que cometió Victoriano Huerta al asesinar a Francisco I. Madero, que también era de Coahuila, de Parras. Lo asesina y él se nombra presidente, Huerta, y era gobernador de Coahuila Venustiano Carranza. Y Huerta le avisa a todos los gobernadores de ese entonces que ya él era el presidente, y todos lo aceptaron, menos Venustiano Carranza. Fue el que llamó al pueblo a organizarse para enfrentar a el usurpador Victoriano Huerta. Y así precisamente surgió el actual ejército. En 1913. Por eso este ejército es revolucionario, no es un ejército elitista, es un ejército popular. Y eso nos ayuda mucho, porque ahora que se inició esta transformación necesitábamos del apoyo de todos, y encontramos en el ejército un cuerpo de ingenieros muy capacitados, profesionales, trabajadores,
Y esto nos ha ayudado mucho. De Cuatro Ciénegas era pues toda la familia de don Venustiano Carranza, y allá se tiene que atender el problema de la sobreexplotación del agua. Es algo que tenemos pendiente, es una asignatura pendiente, porque no debe de sobreexplotarse el acuífero y que esas bellezas que hay en Cuatro Ciénegas se pierdan. Son aguas, pozas, lagunas únicas también en el mundo, y se están secando en algunos casos porque hay una sobreexplotación de los acuíferos. Hay que cuidar ese paraíso. Ya estamos pensando cómo llegar a un acuerdo con productores, sobre todo lecheros, porque al sembrar alfalfa se consume mucha agua. Y pues te felicito por lo de tu niña. Yo tengo el compromiso, ojalá y ahora me graben, porque tengo el compromiso, y lo hago de corazón, de convocar a todo el pueblo, el que pueda, ayudar, cooperar con el Teletón, porque esta semana inicia la colecta para el Teletón y me pidieron un mensaje. Pues a lo mejor es este el mensaje, porque es muy importante, muy humano lo que hace el Teletón con sus centros de terapia, de rehabilitación de niñas, de niños con discapacidad, porque son centros muy bien atendidos, con especialistas, y hay mucha gente que no tiene recursos para pagar médicos particulares, y van a estos centros y reciben atención de primera, y estamos otorgando unas becas, porque desde el principio, desde el año 2000, cuando fui jefe de gobierno, empezamos a entregar pensiones, becas a personas, niñas, niños con discapacidad, un recurso económico. Pero desde entonces nos dimos cuenta de que eso ayudaba, porque hay mucha necesidad en familias pobres con niñas, niños con discapacidad, pero que el complemento era la rehabilitación, porque hay niñas, niños con discapacidades menores, no graves, que si reciben atención, si son rehabilitados, pueden recuperarse. En cambio, si no se atienden, si no se rehabilitan, esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave. Entonces, el complemento de las becas es el que haya estos centros de rehabilitación, y ya son más de 20 en distintas partes del país. Me consta que hace poco
se inauguró uno en la montaña de Guerrero, que es una de las regiones más pobres de México, un centro de readaptación, de rehabilitación, Teletón. Y acabamos de inaugurar también otro en Mazatlán, en Sinaloa. Y ojalá y todos ayudemos. Fíjense que es la única asociación civil con la que tenemos un acuerdo, un convenio para ayudarlos a que los niños pobres, niñas humildes, pobres, puedan ir a estos centros y no se les cobre. Es con la única organización social, porque por lo general la política nuestra es entregar de manera directa el apoyo a la gente. No se entregan apoyos a intermediarios o a otras organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. No, todo es directo. Pero en el caso del Teletón sí se les contratan consultas. Ya son más de 20,000 niños y niñas que van a consulta a los centros de rehabilitación de Teletón y no pagan nada. Entonces, para mantener estos centros y construir otros, porque es un derecho social que deberíamos garantizar en nuestro país, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la salud como un derecho público. Se debería de garantizar a todos. No es un asunto sencillo, es complejo, porque se requiere pues no solo las instalaciones, que además son especiales, tienen estos centros de rehabilitación, tienen albercas para los niños que requieren terapias en el agua, pero no solo son las instalaciones, los equipos, es también el personal especializado y se tienen que conseguir estos especialistas y luego el operar estos centros, que no les falten los recursos, pero yo creo que ese es un camino que ya se abrió, el del Teletón, que si se junta con el de las becas, las pensiones para personas con discapacidad, va eso a continuar mejorando la situación de muchas familias. Ya estamos entregando más de 1.500.000 becas a niños con discapacidad, y hay estados ya en donde la pensión es universal, es decir, se entrega a todos, porque antes solo se apoyaba hasta los 29 años y de 29 a 64 un discapacitado no recibía ningún apoyo. Ahora se llegó a un acuerdo con gobernadoras, gobernadores, para que ellos aporten 50%, la federación 50%, y ya sea universal en varios estados. Entonces, aprovecho para mandar un mensaje a todos los que nos están viendo, que ayuden para que se junten, se reúnan recursos este fin de semana para el Teletón. A ver.
No quería tocar el tema del agua en Cuatro Ciénegas porque estaba respetando el tema del Tren Maya, pero es muy importante que usted sepa que en los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas está sucediendo algo que todos los mexicanos debemos de proteger. Y le quiero preguntar si este tema podría considerarse incluso una medida de seguridad desde el gobierno federal. Hay un joven científico mexicano que está desarrollando una nueva gama de antibióticos y antitumorales a raíz de los pequeños microorganismos que solamente existen en los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas. México tiene la oportunidad de cambiar la ciencia y la medicina de toda la humanidad, pero esos mantos acuíferos están en peligro, señor presidente, y hoy le quiero solicitar su apoyo y a todos los mexicanos que protejamos y apoyemos a la ciencia y a este joven en particular, que con mucho gusto les puedo dejar sus datos, que es muy interesante porque sería descubrir una nueva serie de medicamentos antitumorales a base de los microorganismos únicos en Cuatro Ciénegas. Muchas gracias. Bueno, lo vemos con Jesús. Buenos días, presidente López Obrador. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Rápidamente, comentarle dos casos. El primero, y aprovechando la presencia del general secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Qué cosas? En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente, desgraciadamente Zedillo llega a través de una desgracia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, en privado, le propuso al general Gutiérrez Rebollo convertirse en el secretario de la Defensa Nacional. Hace un mes, en Reporteros MX y el Quintana Roo MX, entrevistamos a su hijo, a César Gutiérrez Priego. César Gutiérrez Priego es un abogado que se dedica a la defensa de los militares mexicanos cuando desgraciadamente las instituciones y los criminales los utilizan en ton de derechos humanos para lastimar la libertad de los militares mexicanos. César Gutiérrez Priego nos contaba cómo Ernesto Zedillo Ponce de León prácticamente le fabricó delitos a su señor padre para encerrarlo. Es el primer general de división de la historia de este país en ser acusado por delitos por el narcotráfico. ¿Por qué, presidente? Porque el general Gutiérrez Rebollo, al llegar a la administración de Zedillo Ponce de León, él fue nombrado director de la agencia antidrogas, lo conocían como el zar antidrogas. Gutiérrez Rebollo fue el primer y único general de la historia en capturar con vida a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. La única orden de Ernesto Zedillo Ponce de León a Gutiérrez Rebollo fue: investiga a toda la clase política que esté relacionada con el narcotráfico, y eso me incluye a mí, general, eso me incluye a mí, investiga a todos. ¿Qué es lo que pasa? El general Gutiérrez Rebollo hace caso a esta petición del presidente de la República de Zedillo Ponce de León y su investigación terminó descubriendo que la familia nuclear de Ernesto Zedillo, concretamente la señora de Zedillo Ponce de León, la esposa de Ernesto Zedillo, su familia y su suegro estaba involucrado desgraciadamente con relaciones criminales del estado de Colima, con los Amezcua Contreras. El general le envía esta información al secretario de la Defensa Nacional de Zedillo Ponce de León, Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y qué sucede, presidente? Desgraciadamente le informan a la familia del general que había sido asesinado, que había fallecido en una operación militar. La familia entró en pánico y eventualmente el ejército rectificó la información y dijo que se encontraba grave en un hospital militar. Eventualmente la familia del general Gutiérrez Rebollo llegó al hospital y sus hijos y su esposa fueron secuestrados, señor presidente. César Gutiérrez Priego tenía alrededor de 21 años de edad cuando fue secuestrado por elementos militares para obligarlo a crear una falsa verdad sobre supuestos delitos de su señor padre. Uno de sus torturadores fue el general Tomás Ángeles de Aguajar. Toda esta información es pública y está documentada en una entrevista que más de 1.2 millones de mexicanos han visitado a través de estos portales que ya previamente le he comentado.
Sucesoriamente, presidente, el general termina en la cárcel y a partir de este suceso, su hijo, César Gutiérrez Priego, decide convertirse en abogado y dedicar el resto de su vida a liberar a su padre, al general Gutiérrez Rebollo. 25 años después lo logró, señor presidente. Se logró comprobar, todo esto está judicializado, que en efecto se habían inventado pruebas, se habían desgraciadamente fabricado delitos. ¿Por qué? Por entregar a la presidencia de la República, al general Enrique Cervantes Aguirre, información fidedigna en donde la familia nuclear del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León estaba involucrado con el narcotráfico. Presidente, hoy estos personajes hablan desde el extranjero, no hablan aquí en México, no pisan el territorio nacional, lo hacen desde España, desde Dubái, desde Europa, y hablan de la situación nacional cuando en realidad muchos de ellos son los ocasionantes de la tragedia que desgraciadamente todavía se vive en gran parte del país. Mi pregunta es, presidente, ¿estará dispuesto su gobierno a investigar y a ofrecer, en caso de que así resulte en efecto, una disculpa pública en nombre del Estado mexicano al padre de César Gutiérrez Priego, el general Gutiérrez Rebollo, tras la fabricación de delitos por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León? Para concluir, presidente, en esta primera intervención, decirle que César Gutiérrez no solamente es un creyente de su proyecto de nación, sino también es un defensor, y en todas sus actividades públicas lo encontrará analizando del lado jurídico, que es el que les corresponde, las actualizaciones sobre su gobierno y de lo que él cree que es esta cuarta transformación. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, pues es cosa de que se hagan los trámites. Él es abogado, lo sabe muy bien. En la Comisión de Derechos Humanos, y si hay una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación, nosotros la cumplimos. Eso es lo que puedes comentarle. No hay en estos asuntos casos cerrados, son expedientes abiertos, todos, nada de cosa juzgada, porque son asuntos de interés público. Es como el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso no se puede cerrar. O los desaparecidos de Ayotzinapa. Eso no se puede cerrar. Y muchos otros casos. Y si se conoce la verdad, mínimo hay procedimientos de reparación de daño, la no repetición, ofrecer disculpas públicas a los agraviados. El Estado mexicano lo puede hacer, debe hacerlo, pero sí tiene que haber un proceso. Coméntale al abogado, además seguramente ya se va a enterar, porque la mañanera la ven muchos, hasta nuestros adversarios. Ahí le ponemos, ya no sale el aviso de que si son muy corajudos, ¿no?, y no les gusta cómo hablamos, porque nos comemos las heces, porque no hablo de corrido, y por otras cosas, pues que no la vean. ¿Para qué se van a estar mortificando? Pero sí la ven,
ahí están pendientes, y más si son simpatizantes, eso sí. Entonces, eso es lo que yo opino. ¿Sí? Para finalizar, presidente, preguntarle brevemente su opinión sobre las políticas públicas, las decisiones del gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, preguntarle su opinión sobre este asunto, que aquellas protestas populares, aquellos bloqueos que se den en Argentina, si lo considera el gobierno que afecta a la sociedad, serán reprimidas, y que adicionalmente los costos del despliegue de la fuerza pública no va a correr a nombre del Estado argentino, sino que se le va a obligar a los participantes, a los que organizan estas manifestaciones, se les va a obligar a pagar por el despliegue de fuerzas públicas. Es decir, van a financiar a sus propios represores según estas nuevas políticas del gobierno de Javier Milei. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, yo no puedo opinar ahí, ya dije que lamento, ¿no?, lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó. Eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem. Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México. Es lo mismo, nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro. Pero es lo mismo. Entonces, yo que sí le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo, es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar. Hay que regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King, la no violencia, porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida. Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia. Nada más que yo no puedo meterme en eso porque estoy gobernando México y además ya en 9 meses me retiro y no me dedico a la política, a nada, absolutamente de política, pero que no caigan en la trampa de la violencia. Eso sí, porque eso es más sufrimiento, más desgracia. Imagínense cuando nosotros enfrentamos el fraude del 2006, porque nos robaron la presidencia en el 2006. No tengo duda de eso. ¿Qué hicimos? Porque es una situación difícil.
porque si uno no protesta, empiezan, ¿no?, a difundir los mismos adversarios de que ya se vendió el dirigente. Y empiezan en los medios que tienen a su servicio: qué raro, ya no protestan, ya le llegaron al precio. Está muy raro. Eso si no protestas. Y si protestas y si sale de control el movimiento y hay violencia, violento. Entonces, ¿cómo le haces? Y fue lo que nos tocó decidir. Pues vámonos ahí al Zócalo, nos va a costar muchísimo, porque hasta del sureste o del norte decían: qué barbaridad, cómo están obstruyendo, tapando las calles. Decía un comentarista: es que eso no es un bloqueo, no es un plantón, es un bloqueo. No sé si lo puedes encontrar ahí. Marín, sí, en un diálogo. ¿Cómo se llama este programa que tiene Televisa? Tercer Grado. Van a ver cómo era el diálogo. ¿Cómo era el diálogo? Bueno, pero yo tenía encuestas. Una de Mitofsky, que le pueden preguntar, en donde después del fraude estaba tan molesta la gente que el 10% de los mexicanos estaba de acuerdo en que yo llamara a tomar las armas. El 10%. Estamos hablando pues de 10 millones de personas. Pero así, otros que se tomaran todas las carreteras, como el 20%. Ahí está la encuesta de Mitofsky. Entonces, por eso fue muy fuerte lo del plantón, que nos costó muchísimo, de el Zócalo y las calles, pero no se rompió un vidrio. Y protestamos y seguimos adelante, porque sí funciona la no violencia. ¿Qué pasa en una circunstancia así? Bueno, yo me acuerdo que iba a dar Fox su informe y la gente llegó más de las que habían, más de la cuenta, al Zócalo, estaba lleno. Y lo que querían era que marcháramos del Zócalo al Congreso. No, me tuve que aplicar a fondo en una asamblea con todo el Zócalo, como una hora hablándoles de que no teníamos por qué caer en ninguna provocación. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy recordando eso, sobre todo por los jóvenes, porque ayudan esas experiencias a que no se cometan errores, y más si está de por medio la vida de las personas. Entonces, en el caso de Argentina, nada más cuidar, porque sí, imagínense, reprimen. ¿Qué pasa? Ya cunde el miedo.
someten, ya nadie habla. En cambio, sí se pueden hacer muchísimas cosas. Protestar de distintas maneras. No hay no encontraron a Marín. Lo tiene Mandoki. Sí, pero ya Marín es buena gente, ya cambió, ya cambió, pero ¿sabe qué decía? No es un bloqueo, es que se quedó, porque yo había dicho en ese entonces que iba a ir a vivir a Palacio si ganaba. Se quedó, dice, con la frustración de no poder colgar sus calzones en Palacio Nacional. el Marín, pero con la Adela Micha y con Denise, sí, es bueno el diálogo porque muestra qué circunstancia tan difícil, eso fue hace 20 años, no menos, pero ya hace tiempo, para los dirigentes que tienen que actuar con responsabilidad. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no está obligado, no debe poner en riesgo la vida de los demás. Y el proceso de la no violencia requiere de mucha formación, porque todos los hombres, mujeres, los seres humanos, somos pasión y somos razón. La política es el equilibrio entre la razón y la pasión, y a veces la pasión desborda. Y aquí hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. Ya vámonos, ¿no?, a desayunar. ¿A qué? ¿Por qué una vez que pasa por el Senado decide que Lenia Batres sea la ministra? Bueno, ya conocen lo de la nueva ministra, Lenia Batres. Hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Berta. Y teníamos que decidir, porque la verdad, las cuatro que participaron, de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, o sea, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero, yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas en los casos. Entonces, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que sacaron ayer, después de que estuve con ustedes, y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme. O sea, y para que vean lo importante de las convicciones.
Y eso es una lección para todos. No hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero. Y se lucha por ideales, se lucha por principios. Y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, cargos, fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, les dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años. Ya están las dos. A ver, ¿quién habla primero? Les dije. Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema. Yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan. No. Y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que voy a ayudar, no ayudar, está mal la palabra, nos va a seguir ayudando Berta. Y en el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas donde me ayude más, porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales. Así fue. Y ya es ministra. Sí, frente a estábamos los tres. Les dije, a ver, ¿qué hacemos? Y ella, de manera muy consecuente, dijo, no, presidente. Explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos. Pero, pues, fue una muy buena actitud, muy buena actitud. Por eso digo que estas compañeras, y así hay millones de mujeres en nuestro país, que luchan por ideales, que luchan por principios, no están pensando en los cargos y que le tienen amor al pueblo. Eso es importante el tiempo que estamos viviendo. Ya no es el tiempo de antes, sin ninguna condición. No es, sí, yo declino, pero yo necesito. No, yo fui el que le dije, vamos a ver cómo me ayudas en otras cosas porque te necesito, te necesitamos. Porque es importantísimo el que haya auténticos servidores públicos, mujeres y hombres. No se puede
¿Cómo se hace el Tren Maya? Sin los directivos, ingenieros, trabajadores. Vámonos a desayunar y al tren. Yo creo que paradas nada más vamos hasta Mérida, ¿verdad? A Mérida, porque ahí vamos a inaugurar o a dar un banderazo. Charrito, ¿te quedas pendiente? Terminando la obra del Tren Maya, va a haber un plan de rehabilitación de carreteras, porque pues se trajeron piedras, balasto desde los Tuxtla, maquinaria, equipo. Ahora van ustedes a Xpujil o van de Xpujil a Chetumal y hay cientos, si no es que miles de camiones de volteo, de maquinaria pesada, porque se está trabajando ese tramo. Entonces eso afectó o está afectando carreteras. Vamos a darle un mantenimiento general antes de irnos a todas las carreteras. Lo que se requiera, está contemplado. Está contemplado. Y hay incluso carreteras como la de Campeche a Mérida que tienen un convenio de mantenimiento ya, pero hay otras que no, y esas son las que vamos a mejorar. Sí. Sí, sí, eso le va a corresponder ya a la gobernadora. Tienen la dicha enorme de que Laida está empezando. ¿Cuánto te falta? 4 años. O sea, me voy, pero Laida se queda 4 años. Y además, miren, quien me va a sustituir es mejor que yo, mucho mejor. Y entonces lo del libramiento de Atasta, todo lo que está pendiente, porque hay muchas cosas pendientes en Campeche y en todo México, que es mucho el atraso, o sea, el rezago. No hacían nada, se dedicaban nada más a robar. Entonces ya cambió esto.
Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya. Bueno, el Gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras Mota Engil, Grupo Carso, Asvindi, ICA y Alstom. Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2023.